Muy bien. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar. Vamos a esperar 1 o 2 minutitos antes de comenzar. Así esperamos a que la gente que está en la sala de espera se vaya conectando y le damos comienzo al mismo. Así que si pueden esperar 1 o 2 minutitos y arrancamos. Muy bien. Ahí veo que se está sumando más gente. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar. Es un webinar especial porque vamos a contar con 2 disertantes de primer nivel que nos van a ayudar a abordar esta temática tan interesante que es manejo de plagas u organismos que pueden dañar la madera. Así que en un minutito más ya comenzamos para darle tiempo al resto de los asistentes que vayan conectándose. En breve le damos comienzo. Tengamos un poquitito más de paciencia, que hay mucha gente en sala de espera, y comenzamos. Muy bien, veo que se están conectando todos. Bien. Bueno, vamos a dar comienzo. Ante todo, agradecer la participación de quienes están conectando y seguramente también de quienes nos estén viendo después en este webinar grabado que lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Como les comentaba, tenemos la posibilidad de hacer algo diferente a lo que venimos haciendo en estas últimas conexiones que tuvimos, que llevamos adelante. En esta ocasión contamos con 2 personas que se especializan en un tema tan interesante como es el manejo de plagas y organismos que dañan la madera. Nos acompañan Marcelo Chabrillón y Tomás Desi, que en breve se los voy a estar presentando. Ellos son especialistas en este tema y vamos a tener este webinar fragmentado en dos segmentos. En una primera etapa vamos a compartir alguna formación específica sobre estos organismos por parte de Marcelo, y en una segunda etapa vamos a estar escuchando a Tomás respecto a las herramientas preventivas y curativas para llevar adelante el control de estos organismos. Y hacia el final vamos a leer las preguntas y generar una interacción entre los tres. Así que sin más preámbulos, voy a presentarles a Marcelo. Tomás, luego a ti te presento después de la charla de Marcelo. Marcelo Chabrillón es un compañero aquí de Pelsis, trabaja en control de plagas y tratamientos de aguas desde el año 1984, ya tiene un montón de años de experiencia en este sector. Estudió ingenieros en alimento y desde el 2010 trabajó como delegado comercial en Sanitrade. En el 2014 empezó a desempeñar el rol de Product Manager en sistemas Sentitech, y también fue participante de la creación de la norma UNE 56418, donde se establecen las pautas adecuadas para la intervención integral de cascos urbanos y grupos de edificaciones que se encuentran afectados por termitas subterráneas. Marcelo, un gusto estar aquí contigo. Gracias por formar parte de este webinar y te dejo el espacio para que puedas abordar con tu presentación. Hola Hernán, muchas gracias. Buenos días para todos y
Buenos días y calurosos días para los que estamos aquí en España. La verdad que un día tremendo nos está tocando, pero bueno. Así que espero intentar ser lo más claro posible. En rigor lo que voy a hacer es un resumen bastante genérico. Después si tenéis alguna duda, lo que sea, como ha dicho Hernán, en la parte de preguntas lo vamos resolviendo. Básicamente yo lo que voy a intentar es hablar un poco sobre termitas, coleópteros y algo de hongos para no tampoco que se haga muy largo y muy pesado. Para empezar, vamos a empezar con el tema de termitas, que es un tema que realmente nos afecta a toda la península ibérica y evidentemente también a las islas, y me refiero a península ibérica, incluimos todo Portugal. Nosotros dentro en la península tenemos dos tipos de termitas, las termitas subterráneas y las termitas de la madera seca. Dentro de las Marcelo, termitas... disculpa, si quieres compartir la pantalla para que se vea la presentación, como me parece que no se está compartiendo. Ay, perdón, Sí, pensé no, que y se... mientras aprovecho para comentarles a todos que hay un ítem de preguntas en donde pueden, a medida que vayan surgiendo alguna duda, colocar ahí su consulta. Nosotros hacia el final de la presentación la vamos a leer y así poder responderlas. Ahora sí se ve perfecto, Marcelo. Gracias. Perdón, pensé que se No hay había problema, no hay problema. compartido, perdón. Entonces, como les decía, bueno, esto es un poquito lo que les comentaba. Dentro de la península tenemos dos especies diferentes de termitas, las termitas subterráneas y las termitas también llamadas de la madera seca. Dentro del género, dentro de las subterráneas, perdón, tenemos el género Reticulitermes y las especies Grasei, Banjulensis y Flavípedes. Flavípedes de momento la tenemos solo en las Islas Canarias, fundamentalmente en Tenerife y en Lanzarote. Probablemente en alguna otra isla más ya haya algún foco por el trasiego de maderas y de plantas. Y también en Francia se la conoce a la Flavípedes como santonensis y seguramente ya haya bajado desde Francia y probablemente tengamos algo en el País Vasco, que sería la lógica por la expansión natural que llevan las termitas. De momento no tenemos, por análisis de ADN, no tenemos la confirmación, pero yo creo que antes o después nos llegará. Y hay un detalle un poco curioso, que también, porque siempre se hablaba de que las termitas de diferentes especies no interactuaban entre sí, es más, en el caso de compartir hábitats se producían como peleas entre ellas, pues nosotros cuando hicimos los ensayos para la formulación HD, encontramos en uno de los análisis de ADN una hibridación ya entre Grasei y Banjulensis. Y posteriores informes que me ha comunicado David Mora, que ellos habían hecho en su empresa, en Anticimex, me ha confirmado también la presencia que han encontrado en varios sitios, hibridaciones entre Grasei y Banjulensis. Es decir, que la expansión de las termitas, sobre todo Banjulensis, hacia el resto de la península. Banjulensis originalmente estaba toda en la zona de Cataluña, pues ya nosotros cuando hicimos los ensayos detectamos Banjulensis en Huelva. Es decir, que todo lo que es el trasiego de materiales hace que las termitas se repartan. Y dentro de las termitas de la madera seca tenemos Caloterme flavicoli, que es la más abundante, y Cryptotermes brevi, que es una de las termitas de la madera seca más extendida por todo el mundo, básicamente en todas las zonas portuarias. Las hay, estaba antiguamente solo en las Islas Canarias, pero ya tenemos en un montón de lugares de España, sobre todo la zona portuaria, Barcelona, Valencia, Cádiz, y hace un par de semanas me han pasado
de una presencia de criptotermes aquí en Málaga. Es decir, que cada vez la tenemos más repartida. Yo voy a hablar básicamente del tratamiento de las termitas subterráneas mediante el sistema de cebos. Ustedes saben que también existe el sistema de control químico, pero bueno, los químicos en este momento están en cuestión. El producto que se utilizaba fundamentalmente era el fipronil, en un producto de BASF, que es el Termidor. Termidor pierde su registro el año que viene, aunque ya desde el año 2017 tiene si no me equivoco, 2017 tiene restricciones de uso en el suelo, es decir, la imposibilidad de uso en el suelo. Solamente se permite el uso del químico inyectado en muros. Por lo tanto, la eficacia, evidentemente, si yo nunca fui partidario de los tratamientos químicos, pero bueno, funcionar medianamente cuando hacías a nivel de suelo, sí tenían eficacia, pero en muros prácticamente ha perdido muchísimo de la eficacia. ¿Por qué? Porque al final la barrera química que eso deja, pues prácticamente es mínima. Entonces las termitas tienen muchos sitios donde seguir pasar. Y en el caso nuestro, que trabajamos con el sistema Centritec, pues realmente es el método más eficaz. ¿Por qué? Porque eliminamos la colonia de termitas. En el caso del tratamiento químico, como lo acabo de decir, es simplemente una barrera y lo único que hacemos es expandir el problema hacia el vecindario. Entonces, con el sistema de cebos sí lo utilizamos. La eficacia de los mismos, pues depende de cada uno. No funcionan exactamente igual, pero bueno, yo por lo menos puedo garantizar y asegurar que nosotros con el Centritec hasta ahora tenemos el 100% de eficacia en todos los tratamientos, cosa que en un sistema para un PCO, tener un producto que garantice el 100% es realmente una tranquilidad enorme. En este caso, también para el tema de las termitas calotermes, lo que se debe hacer es un tratamiento químico. No es que las termitas calotermes no coman el cebo, la verdad lo comen, se alimentan de él y se pueden eliminar, pero las termitas calotermes carecen de una feromona que es la feromona de pista de alimentación, con la que se garantiza la distribución del mismo, del cebo, dentro de toda la colonia. Ustedes piensen que una termita que su colonia está dentro de la madera, pues simplemente lo único que tiene que hacer es mover la cabeza hacia el costado, hacia arriba o hacia abajo y encuentra la comida. En cambio, la termita subterránea no, la termita subterránea se tiene que desplazar muchos metros para encontrar una fuente de comida. Por lo tanto, deja siempre una pista de alimentación y esa pista de alimentación es la que hace que todas vayan a buscar la misma comida. Y eso es lo que nos garantiza con el tiempo la eliminación por el sistema de cebos. Así que para las termitas calotermes y para las termitas de la madera seca, la recomendación, tratamiento químico. Aquí les voy a mostrar un poco los materiales del sistema Centritec. A la izquierda es una estación de suelo que la llamamos Centrisol. En la foto siguiente, eso es una barra. Nosotros tenemos una matriz que se llama HD, que en inglés sería High Density, aunque nosotros aquí lo llamamos como siempre activo. ¿Por qué? Porque permanece activo durante todo el tiempo que dure el tratamiento, permanece activo y en el caso de tener un ataque de termitas, este automáticamente empieza con su proceso de control y de eliminación. Esta es una barra que ya realmente tiene un alto nivel de consumo y en esa revisión evidentemente ya convendría ser reemplazada porque todavía existen termitas y por lo tanto es necesario su reemplazo. En la diapositiva siguiente vemos la colocación de un cebo en una estación de interior, que nosotros llamamos Centribox. Luego una estación ya colocada. Hay distintas formas de colocarla. Para mí esa es la forma correcta. Eso no significa que sea la única. Y luego
un poco también puse otra de otra barra de actividad de termitas en otra barra, un poco también para que se pueda diferenciar también el tipo de especie de termitas que son. En la barra de la izquierda, el consumo de la barra de la izquierda, ven que hay mucha presencia de tierra, de barro, y eso generalmente, no es 100% así, pero generalmente es la presencia de termitas de la especie Banjulensis. La Banjulensis aporta mucha tierra a la estación, en cambio la Gracei no. En este caso, en el de la derecha, sí tengo el 100% de certificación que es Gracei, porque a esas termitas les hicimos estudios de ADN. Como veráis, el plástico que tiene es de otro color, que era el que utilizamos para los ensayos en su momento, y entonces sí tenemos análisis de ADN y era Gracei. Entonces es para que vean que no todas las termitas, porque sean muy parecidas, se comportan igual. Y en la última diapositiva, o la última foto, son las estaciones, los dos modelos de estaciones que tenemos. Aquí quiero también ayudarlos un poquito con el tema de la identificación de las termitas de la madera seca, porque al final muchas veces caemos en el error de poder identificar una especie y otra. En este caso, a la izquierda tenemos un soldado de Cryptothermes brevis. Como se ve, parece que se ha chocado la cabeza contra el muro, es decir, tiene la cabeza como aplastada, así que realmente si encontramos un soldado de Cryptothermes brevis, es muy característico. Otra de las características es la forma de cómo come la termita. Ven que está la madera completamente limpia, como si lo hubiese comido habitualmente la carcoma, es decir, no hay aportación de tierra en la madera. Y los excrementos son como pequeños granos de café. Uno al tacto lo nota como una arena gruesa y se ve perfectamente. En el caso de la derecha son Calothermes flavicolis, y aquí, en este caso, vas a ver que el soldado, por ejemplo, prácticamente no tiene diferencia con una termita subterránea. Es decir, no notaríamos diferencia, lo mismo que en una obrera. A excepción de que sean miembros muy adultos, puede que sean bastante más grandes que las termitas subterráneas normales. Pero básicamente la diferenciación la vamos a encontrar en dos cosas. No sé si alcanzan a ver un pronoto color miel. Esto se llama pronoto, lo que está debajo de la cabeza. Eso es típico de las termitas Calothermes, tanto de la Cryptothermes como de brevis como de flavicolis. Aquí también en la termita obrera se alcanza a ver también es como una especie de braga rectangular, y en el soldado también, es más, tiende a sobresalir también del costado de la cabeza. Otro detalle muy importante que tengan presente a la hora de saber si son termitas de la madera seca o no, son en los periodos de enjambrazón. La enjambrazón se produce en los grupos de termitas una vez al año. En el caso de las termitas subterráneas se produce en primavera. En el caso de Cryptothermes brevis se produce en pleno verano, es decir, julio, agosto, puede también finales de junio, es decir, la presencia de termitas aladas en este momento puede indicar la presencia de Cryptothermes brevis. Y las Calothermes flavicolis es en otoño. Septiembre, octubre son las épocas de las enjambrazones. Así que tengan mucho cuidado a la hora de hacer una diagnosis, tener en cuenta esos detalles, es decir, la época de la enjambrazón. Repito, primavera, es decir, febrero, marzo, abril, hasta mayo, dependiendo de la latitud donde estemos viviendo, subterráneas. Finales de junio, julio y agosto, Cryptothermes brevis. Septiembre, octubre, Calothermes flavicolis. Después hablaremos ahora un poquito de coleópteros. Los más comunes que nos encontramos habitualmente es el Anobium punctato, el Hylotrupe
Banjulus o Banjulus, cada uno a veces lo nombramos distinto, y el género Lictius. Habitualmente el más común es el Anobium. El Anobium lo que produce es un pequeño daño realmente en la madera, generalmente no llega a ser un daño estructural, pero bueno, evidentemente un ataque masivo sí realmente puede producir daño, sobre todo si es una madera que tiene mucha albura. Vosotros sabéis que la madera tiene dos partes. Una se llama la albura, que diríamos la parte celulósica, y la otra es la lignina, que es la parte estructural de la madera. Prácticamente ninguno de estos insectos se alimenta de lignina, sí se alimentan de la parte celulósica, de la parte de la albura, y siempre lo hacen también en dirección de cómo circula la beta de la madera, así como circula los nutrientes a través de los vasos conductores. Dentro del género de los cilotrupios están los cerambícidos incluidos, y el más común y el que más dolores de cabeza nos suele dar es el famoso capricornio, que es el que más nos cuesta controlar. El capricornio se escucha muy fácil porque produce un ruido importante a la hora de comer la madera, y generalmente cuando estamos cómodamente instalados en nuestro dormitorio empezamos a sentir en nuestras vigas de madera del techo, y realmente se agradece a la hora de conciliar el sueño. Realmente es algo que te pone, como decimos, los pelos de punta, porque es un ruido realmente que te taladra los oídos. Habitualmente es un poco, a veces, es el más complicado de todos de controlar, fundamentalmente por su tamaño. Su larva tiene un tamaño importante y por lo tanto necesita que coma bastante madera intoxicada con un insecticida para morirse. Y muchas veces, suele estar a veces en maderas ocultas, sobre todo en los techos, y realmente poder llegar hasta él es complicado. Aquí hay más coleópteros. He intentado hacerlo lo más resumido posible para no extendernos. Simplemente cualquier guía uno puede encontrar y buscar. También con el Anobium tenemos otro problema añadido. Hay un parásito asociado a la carcoma que suele generar muchos problemas de picor en las personas. Entonces, por lo tanto, en el caso de tener este parásito, la recomendación primero es, evidentemente, quitar el problema de raíz, que es el Anobium, y luego terminar de controlar también el parásito. ¿Cómo tratamos la carcoma? Bueno, fundamentalmente, yo voy a dar mi experiencia, que tengo unos cuantos años en los tratamientos. Yo soy el partidario de la utilización de gel, de un gel autopenetrante sobre la superficie de la madera. Fundamentalmente, evidentemente, esta tiene que estar con el poro abierto para que el producto pueda penetrar. Si está la madera lacada, pintada, esas cosas, es virtualmente muy difícil que el producto penetre. Otro de los detalles que habitualmente no lo hacemos, y me incluyo que no lo hice sobre todo al principio, es limpiar las superficies. Muchas veces, sobre todo cuando tratamos artesanados, los artesanados no se limpian. ¿Por qué? Porque están muy altos y, claro, uno no ve, pero cuando aplica el producto, la tierra acumulada, el polvo acumulado, es significativo. Todo eso, sumándole que le metemos un producto, pues se forma una pasta y suele quedar a veces hasta un color hasta grisáceo, que muchas veces culpamos a que el producto no ha migrado correctamente dentro de la madera, y realmente es que no ha migrado
en la totalidad porque realmente hemos dejado suciedad. Entonces, recomendación, sé que es trabajoso, que es complicado, es tratar de limpiar, aspirar todo lo más que se pueda la madera antes de aplicar el gel. Otro detalle que es importante es ver, también es muy importante saber la sección de la viga que podemos, que vamos a tratar. En los casos que la viga tenga una sección importante, evidentemente el gel tiene una capacidad de penetración muy grande, sobre todo en el caso si son maderas de pino. Tomás probablemente explique un poquito más adelante también la profundidad de la penetración del producto del siligel, pero yo les digo que básicamente, por ejemplo, una madera de pino, estaríamos hablando de entre 3 y 5, de 3 mínimo a 5 centímetros perfectamente del producto dentro de la madera. Entonces, evidentemente, si tenemos una sección de una viga lo suficientemente estrecha, pues no necesitamos hacer ninguna inyección. Pero si estamos con una viga de 20 por 20, evidentemente lo suyo es acompañarlo con una inyección que se hace como con un líquido también, al 3 bolillo, utilizando una menor presión que la que se utiliza para los líquidos, por las características, ya que al ser un gel no le podemos dar una presión muy alta, porque lo que podríamos producir es una rotura de las fibras de la madera. Y otra de las cosas que también es importante, que realmente no se necesitan utilizar inyectores en los casos de aplicación con gel. No es necesario porque no tenemos el efecto de retroceso que nos producen los líquidos y que nos bañan de insecticida. Entonces, para mí es el producto ideal. El caso, por ejemplo, con las maderas, las vigas que estén muy dañadas, cuando uno aplica una inyección, automáticamente el líquido empieza a salir por todos los huecos que hay, sobre todo los huecos que producen los insectos, o por las fendas que pueda tener la madera, y por lo tanto, si no, cuando uno hace una inyección, no tiene una presión de resistencia, la cantidad de producto que queda es insignificante. Entonces, eso no sucede con el gel. Entonces, con el gel se puede aplicarlo dentro de todos los huecos que han dejado los insectos, se puede perfectamente poner con una brocha o con lo que ustedes quieran dentro de una fenda de la madera, y el producto lo que tiene es, como bien dije anteriormente, es autopenetrante y migra hacia el interior de la madera, protegiéndola. Tampoco queda en superficie, como se va hacia adentro, entonces por lo tanto el producto para las personas tiene una mayor seguridad todavía. Y después ya nos pasaríamos a los tratamientos físicos. Voy a empezar a hablar de distintos tipos de tratamientos físicos. La anoxia consiste realmente en tratar la madera en una atmósfera controlada, utilizando CO2, es decir, anhídrido carbónico, o nitrógeno como gases. Tengo entendido que por ahí existe alguien que no utiliza ningún tipo de gas, simplemente creo que utilizan químicamente retiran el oxígeno. No estoy muy seguro de lo que estoy hablando. Yo voy a hablar de lo que yo conozco, de un equipo que también tenemos nosotros, o teníamos, el Killbox, y fundamentalmente nosotros tratábamos con CO2. Se puede tratar con nitrógeno. El nitrógeno sobre todo se utiliza cuando tratamos papeles, por un tema de que el CO2 suele generar demasiada humedad y entonces no se utilizan para tratar papeles. Y los tratamientos con nitrógeno son un poquito más prolongados en el tiempo. Tened en cuenta que el nitrógeno tiene una mayor proporción en la composición del aire y por lo tanto diríamos es menos tóxico que el anhídrido carbónico, y entonces los tratamientos son un poco más largos. Consiste básicamente en meter la madera dentro, los muebles, lo que sea, dentro de una bolsa, cerrarla herméticamente
eliminar toda la mayor cantidad de aire posible, eso incluye lo que es el oxígeno, y mediante, eso se hace por una bomba de vacío, o químicamente, como les comenté recién, y luego se le inyecta un gas como el CO2 o el nitrógeno. Sí, acá un detalle muy importante en el caso de los tratamientos por anoxia es controlar la temperatura. Tener en cuenta que los gases estos, tanto el CO2 como el nitrógeno, no afectan a los huevos. Por lo tanto, lo que tenemos que conseguir es que los huevos eclosionen para poder eliminar la larva, porque si el huevo no eclosiona, pues no eliminamos nada. Los tratamientos, dependiendo de la temperatura, duran aproximadamente unas 3 semanas. Si uno le sube más la temperatura, pues lo puede acortar a 2 semanas. Yo soy partidario de las 3 semanas y a una temperatura controlada de 27, 28 grados, 30 como mucho, es como para simular la época de desarrollo de casi todas las larvas, que generalmente, ¿qué época es? Pues es la primavera. Entonces, una temperatura muy alta, pues le podríamos llevarnos a que estamos creciendo, que estamos en verano, y una temperatura muy baja, evidentemente, ralentizaría aún más el tratamiento. Otro detalle, como les comenté un poco anteriormente, del CO2, es que genera humedad. Entonces se genera humedad dentro de la bolsa y es muy, muy importante la colocación de un agente deshidratante. En el caso, lo que habitualmente se utiliza es el gel de sílice o el sílica gel, que se suele comprar para quitar la humedad de los armarios y se coloca en una proporción de, si no mal no recuerdo, de 100 gramos por metro cúbico de tratamiento. Las microondas es otro método muy, muy eficaz. Simplemente se trata de aplicar microondas en la madera con un equipo. Es muy importante, evidentemente, que llegue a una temperatura que sea como mínimo de 65 grados. En 65 grados se supone que se desnaturalizan las proteínas y todo, y por lo tanto todos los insectos morirían, hasta también eliminaríamos lo que serían huevos. Otro detalle muy importante con respecto al microondas es el porcentaje de humedad de la madera para calcular los tiempos de aplicación. Yo soy partidario de que siempre en las microondas la mejor época es hacerla en la época de invierno o de otoño, donde existe una mayor concentración de humedad ambiente y por lo tanto, mientras mayor sea la humedad que tiene la madera, es más rápido y más eficaz. Partir de la base que el método de la microonda lo que genera es una excitación de las moléculas. Eso genera un aumento de temperatura y ese aumento de temperatura hace que estalle la célula. Mientras más humedad haya, más rápido se genera esa agitación térmica y más rápido es. Es muy efectivo, pero realmente es muy complicado de utilizar. Primero, por el tamaño de los equipos. Los equipos suelen ser grandes, aunque hay algunos más pequeños, pero suelen a veces no dar con la potencia necesaria. Y otro de los problemas que suelen tener, por lo menos en el caso del equipo que nosotros tenemos, es el Micron-Good, es que tiene muchísimos sistemas de seguridad. Por lo tanto, cualquier interferencia con alguien que esté en las proximidades, el equipo se corta. Cualquier cualquier elemento metálico que tengamos, el equipo se para. ¿Por qué? Porque sabéis que ponéis un elemento metálico en un microondas, sabemos lo que pasa. Entonces, hay que tener cuidado y después realmente son tratamientos que llevan mucho, mucho tiempo. Y sobre todo hay que tener cuidado a veces con la madera de pino. La madera de pino puede producir, que piense que con el microondas se puede llegar a 90, 100 grados sin ningún problema. Y suele pasar que la madera de pino pueda empezar a resumir la resina. Y muchos clientes dicen, ay, que mira lo que me hiciste, me arruinaste la viga que estaba tan linda, mira, me salta la resina ahora. Pues eso pasa. Y otra de las cosas que también suele pasar es que se dañe el barniz o el lacado que tenga, lo puedes dañar. ¿Por qué? Porque la temperatura hace que se formen como burbujas y que tienda a explotarse o a escamarse.
Hay otros sistemas también de aplicación de calor que realmente yo no los he utilizado nunca porque no dejan de ser bastante nuevos y yo ya llevo muchos años sin dedicarme a lo que es tratamiento. Son las mantas térmicas, las bombas de calor. Las bombas de calor lo que generan se utilizan también para el tema de chinches, en muchos sitios se utiliza para tratar chinches, pues la bomba de calor con la madera más o menos genera el mismo problema. Y después la otra que hay, que creo que cada vez está más en desuso, yo creo que primero, en mi opinión personal, creo que es la menos eficiente de todas, es la de la utilización de cámaras frigoríficas, que tienen que bajar mínimo a -26 y tienen que estar bastantes días. Aquí quiero hacer una aclaración respecto a los tratamientos con calor o con frío, que para el caso es lo mismo. La madera es un producto que tiene una muy baja conductividad térmica. Por lo tanto, la penetración del calor o del frío dentro de la madera es realmente muy lenta. Tengan en cuenta que la madera se utiliza para la construcción en climas extremos. Fundamentalmente, los climas extremos es donde mejor rendimiento térmico tenemos de aislación térmica. Entonces, tened mucho cuidado porque podéis llegar a temperaturas de 65, 70 grados, que sería bueno, pero podés tenerlas solamente superficialmente y no lleguen profundamente. Hay una realidad también que la mayoría de los xilófagos están bastante en superficie, porque como hablamos anteriormente, se alimentan de albura, pero hay algunos que tienen muchas maderas que tienen bastante albura y sobre todo el Capricornio suele meterse bastante dentro de la madera. Aquí no he incluido los equipos de tratamiento ahí, que se me ha ido perdón, de los, bueno, ya se lo voy a decir, que hay las empresas donde se utiliza presión para tratar la madera. ¿Los inyectores decís, Marcelo? No ay, por Dios, las máquinas estas, ¡ay, qué horrible! Esto es el austríaco total, ¿eh? Ya aparecerá, no te preocupes. Sí, ya os diré. Donde realmente lo que se hace básicamente son las cámaras, una cámara de vacío, generás el vacío, metes el producto empieza a penetrar y sé que en muchos casos este tipo de cámaras suelen tener problemas que no alcanzan a eliminar el tema del Capricornio. Sí va muy bien para el resto de coleópteros, pero con el Capricornio le cuesta. Sé por comentarios de colegas del sector que tienen este tipo de equipos, que al final cuando tienen problemas de Capricornio recurren a la anoxia, que es lo que le da mayor efectividad. Y después, un poco para otro tema que suele a veces ser el lictus, suele ser un insecto que ataca mucho, sobre todo el tema de los suelos, o donde tengan suelo, recordar que para el suelo siempre es conveniente hacer un acuchillado de la madera para que quitar toda la cera que pueda tener y con eso se consigue una penetración perfecta del producto. Y ahora hablaremos un poquito de hongos. No sé cómo vamos de tiempo, Hernán. Estamos bien, 5 o 10 minutos más puedes hablar. Perfecto. Entonces, esto vamos a hacerlo bastante sencillito y rápido. Aquí le doy 3 ejemplos de lo que son los hongos habituales que nos encontramos en la madera. Es la pudrición parda, que es la foto de la izquierda.
donde realmente en este caso el hongo se alimenta de la celulosa, no de la lignina. Generalmente siempre tiene un color marrón. Cuando lo toqueteamos, se cuartea, se rompe muy fácil. Da la sensación, si uno lo mira bien, la madera cuando uno a veces se quema, generalmente tiende también a formarse cubo. Por eso realmente se llama pudrición cúbica. También, casi todo lo conocemos como pudrición cúbica. Lo de parda es el nombre técnico que tiene, pero en el sector la conocemos como pudrición cúbica. La del medio es la pudrición blanca. Esa al revés de la parda se alimenta sí de la lignina y muy poquito de la celulosa. Es prácticamente todo lo contrario a la anterior. Se produce como una masa blanquecina, contiene un aspecto fibroso y también se le llama también pudrición fibrosa. Es la que más normalmente encontramos. La parda la solemos encontrar muchas veces en los marcos de las puertas de los baños, de los servicios. Suele ver donde muchas veces encontramos, donde deben tener por el trasiego de humedad que suele salir de los baños, suele darse mucho ahí. Y aparte porque suelen ser maderas de baja calidad que tienen una alta concentración de celulosa y poco de lignina. Son maderas un poco densas, y por lo tanto son las maderas más baratas utilizadas para eso. En este caso, por ejemplo, de la pudrición blanca, las pérdidas pueden ser superiores en el del peso de la madera al 95%. Como le decía, depende aquí también del tipo de madera. En el caso de las frondosas, que son las que tienen una mayor densidad, por lo tanto un mayor contenido de lignina, que las diferencias de las coníferas, que tienen mucho más celulosa que lignina. Y después la pudrición blanca, realmente en este caso es casi medio gelatinosa y todo esto se desarrolla principalmente de una celulosa secundaria. Visualmente lo más probable es que la confundamos con una pudrición blanca. Entonces no os complicáis la vida, en este caso estamos hablando de hongos, y cuando es blanco es que ataca la lignina, cuando es pardo o marrón es que ataca la celulosa. Son dos formas muy prácticas de diferenciarlas. Siempre hay que intentar buscar, no hay que volverse yo digo muchas veces tan científico o tan entomólogo para a veces determinar los bichos, sino descubrirle características muy sencillas que nos sirvan para en el corto plazo determinar qué especie es. ¿Cómo se trata los hongos? Básicamente, los hongos primero pueden penetrar dentro de la madera más allá del duramen, aunque los insectos no coman el duramen, es decir, el hongo penetra mucho más profundamente de lo que penetra un insecto xilófago. Cuando tenemos problema del hongo, siempre, y aquí esto es para mí el ABC, lo que hay que resolver es el problema de la humedad. Si no quitamos la humedad, vamos a tener hongo. Por más fungicida que le pongamos a la madera, volveremos a tener hongos. Entonces, lo más importante es bajar los niveles de humedad a menos de un 20%. A menos de un 20%, el hongo no se desarrolla. Por lo tanto, ya está. Simplemente es quitar toda la parte dañada, es decir, quitar al máximo toda la madera dañada. Evidentemente, si hay que restaurarla o poner un trozo supletorio y nada más. Otra de las cosas que quería también aclarar, porque en el mercado también hay algún gel que es insecticida y fungicida simultáneamente. Esto a veces es un tema que nos lleva a equivocaciones, y sobre todo aquí creo que la equivocación la han cometido los arquitectos. ¿Por qué? Porque les han dicho, no, es un producto que te va a proteger de hongos y de insectos. No. Le han vendido la moto y esa moto al final nos puede salir muy cara.
¿Por qué? Porque simplemente el uso de los fungicidas es para el caso preventivo, no es curativo. ¿Por qué? Porque actúan superficialmente, el hongo queda debajo. Otra de las cosas es que las esporas quedan vivas y cuando vaya perdiendo el efecto o el poco efecto que pueda tener, se van a desarrollar. Y uno va a tener la creencia que tiene un producto que lo está protegiendo cuando realmente no lo protege. Sé que en muchísimas licitaciones, concursos públicos, lo piden, pero a mi entender y con lo que he hablado con gente especialista, es un error conceptual de eso. Y hay una cosa que es que uno si lo mira, lo que pasa es que suele estar en la letra pequeña, en la etiqueta del envase, que su uso es solo preventivo. No hay una norma realmente todavía europea, solamente que Thomas la conozca, que es su especialidad, su empresa, para determinar la eficacia de los fungicidas, los tratamientos para la madera. Así que vuelvo a insistir, tengan cuidado con eso porque son solo preventivos. Bueno, creo que hasta aquí he llegado. Excelente, excelente, Marcelo, muchas gracias. Espectacular como siempre, súper completo, concreto y con datos prácticos que sirven para poder implementarlo, que es un poco la idea de este webinar, ¿no? Tratar de englobar y rescatar ciertos tips que nos sirve después en forma práctica como para poder identificar los principales problemas y daños que podemos llegar a encontrarnos. Ya estoy anotando acá varias preguntas que fueron surgiendo. Después de la charla de Tomás te voy a trasladar algunas. Ahora te agradezco. Si quieres puedes ponerte ahí en espera y mientras voy presentando a Tomás. Tomás, no sé si estás ahí, puedes habilitar tu Perfecto, cámara. gracias. Gracias, Marcelo. Mientras, Tomás, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ahí va. Buenos días a todos. Buenos días. Justo tienes, si quieres puedes abrir tu cámara. Voy a Sí, presentar a Tomás Dacie. Tomás, bueno, también tiene muchísimos años de experiencia en este segmento. En el periodo de 2015 al 2019 fue asesor técnico en el sur oeste de Francia, especializado en temas vinculados a los daños de estructuras como tarimas, frisos, revestimientos de exterior de madera, etcétera. En el 2015-17 formó parte de responsabilidades comerciales en el mercado español, vendiendo en Madrid, desarrollando para todo el país este mercado de productos y alternativas de tratamientos curativos y preventivos en madera. En el 2017 y 2019 pasó a ser responsable del mercado europeo, viviendo en Francia, y desde allí se encargó del mercado de Portugal, España, Suecia, Alemania, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Irlanda, etc. Al día de hoy forma parte de los responsables técnicos comerciales de Adcalis, del grupo Berchem. Es un laboratorio donde proponen soluciones preventivas para la protección de madera contra insectos, hongos, agua y fuego. También es un laboratorio vanguardista que utiliza nuevas tecnologías, sobre todo vinculadas en lo que son extracciones vegetales para el desarrollo de formulaciones y componentes dentro de la industria de la petroquímica. Así que, Tomás, gracias por formar parte de este webinar. Te pasamos ahí el control. Si puedes habilitar tu cámara y quieres compartir, claro, mi lo cámara vamos viendo. Bueno, si no no se puede ve la funcionar. cámara, no hay problema, no hay problema. Eh, Así Ya. que nada, la idea es un poco que a través tuyo podamos ver las alternativas y las herramientas que ofrece Adcalis en cuanto a poder solucionar este tipo de daños en este segmento. Ok. Vale. Gracias. Sí, pues Ahí se se puede. ve perfecto, ¿eh? Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Hernán, y buenos días a todos. Entonces, gracias por la presentación. Yo me encargo del mercado mediterráneo, del mercado africano y de las islas francesas.
y ahora además de Australia. Yo voy a hablar un poco de nuestros productos que hacemos en el suroeste de Francia, en el grupo Berchem. Hablamos de un producto que ya está instalado en España con Sanitrade y ahora con Persis desde muchos años. Y entonces voy a presentar un poco el Xilix Gel, unas pruebas que hicimos. Voy a presentar también un otro producto que tenemos en el mercado que se llama el Termifilm, que es una barrera físico-química contra las termitas. De primero me gustaría hablar un poco del grupo Berchem. Por los que no nos conocen, somos una industria química desde 1964 en el suroeste de Francia, muy cerca de Burdeos, que está bastante famoso por el vino, por los que conocen. Tenemos 3 sitios industriales, ahora 4 porque acabamos de comprar un otro sitio que hace aceites. Tenemos uno a Gardón, que está a 2 horas de Burdeos, uno a Lattes de Buch, que está en el Bassin de Arcachon, en el suroeste, 1 hora de Burdeos más o menos, y un otro a Chartres, que está cerca de París. Con nuestros sitios industriales tenemos 10 laboratorios en total, 5 que son a Gardón, donde estamos haciendo los productos como el Xilix Gel. Y tenemos 5 laboratorios a Blanquefort, donde tenemos nuestras oficinas principales, que sean administrativas o comerciales. Y pues tenemos 4 business units. Una está especializada en extracción vegetal, una en liofilización, una en formulación, Adcaris, por la cual yo trabajo, y una otra está fabricando resinas sintéticas. El objetivo del grupo Berchem es realmente unificar todas los business units para proponer diferentes tipos de productos y especialmente enfocarse en el desarrollo de soluciones con extracción vegetal, entonces de soluciones con base de planta al lugar de la petroquímica. Entonces hacemos más o menos 52 millones de euros en 2022, con 5% que está dedicado a las inversiones de Research and Development. Tenemos un crecimiento de más o menos 13% desde 2013. Y 30% estará hecho en exportaciones. Aquí son 2 fotos de nuestros sitios. La de abajo es nuestro sitio industrial donde hacemos el Xilix Gel, donde hacemos todos los productos de Adcaris. Y la foto de arriba son nuestras instalaciones donde tenemos 5 laboratorios dedicados al R&D y tenemos también las oficinas administrativas y comerciales. Entonces, de primero me gustaría hablar un poco del Xilix Gel. Supongo que unas personas que están presentes hoy conocen el Xilix Gel. El Xilix Gel es un producto para proteger duraderamente su construcción, especialmente la madera. Entonces, tiene una acción preventiva y curativa. Ponemos adentro de Xilix Gel 0.51% de permetrina, que es la sustancia activa que vamos a utilizar en el producto y que tiene un efecto letal sobre la termita, sobre todos los insectos xilófagos que se pueden encontrar en las vigas que tenéis en vuestras casas. El porcentaje de permetrina que vamos a poner adentro es el porcentaje suficiente para contestar a nivel europeo a todas las infestaciones que sean de termitas o de otros insectos xilófagos, como lo dijo Marcelo antes. En Francia como en España tenemos muchos capricornios, por ejemplo, y este tipo de producto realmente es una solución muy interesante por el mundo del control de plagas, porque puede penetrar mucho y
eliminar a las larvas de Capricornio que están con bastante profundidad. Tiene una eficacidad contra los insectos xilófagos y especialmente una gran capacidad de penetración. Es lo que voy a desarrollar hoy porque hicimos test con el FCBA, que es el laboratorio principal que tenemos en Francia para promover un poco capacidad de penetración y calidad del producto. No requiere dilución, es un producto listo para usar y está tixotrópica. Eso significa que cuando se va a aplicar, lo vamos a aplicar con una bomba airless que permite de proyectar el producto sobre la madera. Entonces, tixotrópica significa que cuando se va a aplicar un poco en el gel, pero se va a transformar un poco en líquido y directamente al contacto de la madera se va a volver en gel. Eso significa que no va a gotear. Pues todo lo que se va a aplicar en la madera se va a quedar en la madera y entonces toda la cantidad va a formar una película blanca sobre la madera y todo se va a penetrar poco a poco en la madera. Eso es muy importante porque no vamos a tener producto que se va a gotear en el suelo, en los muebles, en toda la casa. Todo lo que ponemos va a ser eficiente y va a penetrar dentro de la madera. Eso es lo que significa tixotrópico. Potencia de penetración, entonces, según el protocolo FCBA, es lo que estaba diciendo. ¿Cómo lo hicimos? Trabajamos mucho con este laboratorio, con nuestros productos, que sea por el control de plagas o también estamos especializados en preservación de madera a nivel industrial. Entonces, todos nuestros productos están dichos P+, es una certificación. Por el DCXGel hicimos el test con muestras de 40 centímetros de largo por 5 de espesor y 20 de ancho, perdón. Hicimos pruebas con pino y abeto. Entonces el pino tiene una impregnación que está alta y el abeto baja, nada más porque los poros de la madera están más abiertos en pino que en abeto. Tenemos 10 muestras de cada especie de madera con una densidad que está un poco diferente. El abeto es más ligero que el pino. Zona de aplicación, entonces calculamos, por supuesto, todo. ¿Cómo hacemos la potencia de penetración? La vamos a ver en el pino cepillando los 3 primeros centímetros y vamos a analizar los 2 milímetros que quedan después de 3 centímetros. Eso es la parte que podemos ver a la izquierda. Y en la segunda muestra vamos a analizar los 3 centímetros en su totalidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a cepillar y vamos a analizar lo que cepillamos. Y entonces lo vamos a poner en una bolsa y lo vamos a analizar por cromatografía. Eso es un proceso químico que nos permite de ver cuál es el porcentaje de sustancia activa que vamos a ver en la madera que cepillamos. Y eso es muy importante en la parte de los test porque vamos a ver exactamente si el porcentaje de permetrina que se fija dentro de la madera se fija con un gradiente que está suficiente y que está homogéneo. Porque vamos a ver sustancia activa en el primer milímetro hasta el tercer centímetro de manera homogénea. Eso es lo que vamos a hacer el pino. En el abeto vamos a analizar el primer centímetro, cepillamos 2 milímetros, después cortamos 1 centímetro más y cepillamos 2 milímetros más. Y hacemos las dos pruebas que se puede ver en la derecha. Entonces vamos a analizar el primer y el segundo centímetro. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a analizar la madera que cepillamos para ver por cromatografía. Es realmente la cromatografía es lo que vamos a analizar con gases, algo que obtenemos por distilación. Entonces vamos a destilar un poco
la madera que sepiamos. Y con destilación vamos a recuperar toda la humedad y todo lo que... toda la humedad y todas las sustancias activas que están en la humedad también de la madera. Y entonces vamos a verificar eso con este proceso de cromatografía. Esos son los resueltos que vamos a tener, entonces la prueba cuantitativa en pino. En los 3 primeros centímetros es lo que vamos a observar. Entonces, en el tercer, lo que debemos tener son 2.42% de biocidas. Entonces, eso es la theoretical value, entonces la valor teórica. Y entonces es lo que calculamos antes de hacer las pruebas. Y lo que obtenemos, entonces, en realidad es 2.20%. Entonces, vemos que pues, el primer centímetro está muy bien protegido contra los insectos xilófagos, con 7.25% de permetrina. Y poco a poco tenemos un gradiente que está normal y que es suficiente hasta 5 centímetros. Lo que nosotros, para confirmar la eficacia del producto, decidimos con el FCBA de decir que tenemos un producto que puede penetrar en cualquier tipo de pino hasta 3 centímetros con una protección óptima. Pero después del tercer centímetro puede penetrar hasta 4 o 5. ¿Por qué tomamos 3 centímetros? Porque consideramos que el duramen después de 3 centímetros está atenido. Y todos los tipos de tratamiento en madera protegen la burja de la madera, no protegen el duramen, porque el duramen está considerado como imputrescible. Eso significa que los insectos no pueden penetrar adentro del duramen. Eso es teórico, a veces se puede ver. Es lo mismo y por eso también lo hablaremos después, pero podemos hablarlo ahora si queréis. Marcelo ha mencionado que todos los tipos de, todos los tratamientos de madera contra los hongos están preventivos y él tiene razón y eso es una verdad. Nada más porque un hongo puede atacar un duramen. Y eso significa que como cualquier tipo de tratamiento de madera no está dedicado a tratar el duramen, sino la burja, eso significa que no existe un producto que puede tener un tratamiento efectivo contra el duramen y entonces un tratamiento curativo, porque el hongo va a penetrar no solamente adentro de la burja, pero también adentro del corazón de la madera en duramen. Y por eso no existe tratamiento curativo de la madera. Eso estaba en una paréntesis. Entonces, para volver adentro de XXGer, entonces decimos que en el pino tiene una eficacia de 3 centímetros de penetración hasta 3 centímetros mínimo. En el abeto, como tiene los poros cerrados, tenemos un producto que va a penetrar más difícilmente. En teoría, deberíamos tener 10.49% de permetrina en el primer centímetro y 5.24% de permetrina en el segundo. Y entonces vemos en la realidad, como analizamos los 2 primeros centímetros solamente, no seguimos en el tercer o en el 4 con el FCBA, vemos que en la realidad tenemos un poco menos de permetrina en el primer centímetro, pero tenemos casi lo mismo en el segundo. Entonces significa que hay un gradiente más lento, no hay una diferencia muy importante entre el primer y el segundo, entonces podemos imaginar también que en el tercero vamos a tener también producto tercero, 4 o 5. Nada más que para respetar
a los tratamientos curativos. Hicimos un test hasta 2 centímetros. Entonces, la interpretación es lo que dijimos, las sustancias activas migran bien que sea en el pino o en el abeto, y entonces tiene una eficacia que puede proteger una grande parte de la alburja, sino la totalidad depende de la sección de la viga que vamos a tratar. Entonces, vamos a tener unas reglas que voy a mencionar ahora. Las reglas de tratamiento es dedicado a la dimensión, al tamaño, perdón, que sea de la viga o que sea de la parte de madera redondeada. Si tenemos un semiperímetro que está superior a 400 milímetros, entonces si tenemos una viga que hace 30 centímetros por 10 centímetros, vamos a necesitar inyectar. Si no, un tratamiento de superficie es suficiente. Tratamiento de superficie, cuando hablamos de tratamiento de superficie, como lo mencionó Marcelo, Exirix se aplica sobre una madera sana. Entonces hay que limpiar la madera de todo lo que es dañado para que Exirix penetre correctamente adentro de la madera y elimina las larvas que están adentro. También si tenemos una parte de madera redondeada con un tamaño superior a 300 milímetros, tendremos que inyectar también la madera. Esas son las reglas de aspersión, entonces son casos un poco raros porque la mayoría del tiempo tenemos vigas inferior a este tamaño y también 30 centímetros por una parte de madera redondeada es bastante grande. Entonces, usualmente una aspersión en superficie es suficiente. Y también cuando tenemos vigas grandes, entonces con un semiperímetro superior a 40 centímetros, pero que tenemos fisuras, como se puede ver en la fotografía que está abajo, si tenemos fisuras por lo menos de 1/3 de la profundidad y 1/3 del largo de la pieza de madera, no se necesita inyectar, solamente se necesita poner gel adentro de la fisura para que penetre el gel a medio de la viga. Bueno, entonces tenemos ese tipo de resuelto cuando tratamos una carpintería con Exirix gel. Vamos a necesitar inyectar solamente las partes que están en contacto con la pared. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, las termitas suben del suelo para llegar hasta la madera del techo. Entonces, como van a subir en la pared, vamos a necesitar inyectarlas para tratar las partes de madera que están adentro de la pared. Esas inyecciones son las únicas que están obligatorias. Bueno, ahora vamos a hablar de Exirix 3000 P+. Eso es un producto que lanzamos hace 2 o 3 años ahora en España. Es un producto líquido. Es un producto líquido que tiene un efecto curativo y preventivo sobre los insectos y preventivo sobre los hongos. Está con base agua. Me gustaría hablar con vosotros para presentar un poco cómo está hecho un producto con base agua. Entonces vimos la parte gel, ahora vamos a ver la parte agua. Tenemos un biocida, tenemos un cosolvente, unas resinas, tensioactivos, agua, aditivos y para llegar a una formulación de tratamiento de madera con base agua. Ese tipo de formulación es algo que se puede hacer por un tratamiento curativo, como por un tratamiento preventivo a nivel industrial. Son más o menos los mismos productos, nada más que vamos a utilizar unas resinas específicas que vamos a manejar también con nuestra empresa Lixol.
Detalle de los componentes. Entonces vamos a ver cómo está hecho el producto. Vamos a utilizar un biocida. Un biocida es la sustancia activa que puede ser un insecticida o un fungicida. Puede ser en forma de polvo, de pasta o de líquido viscoso. Algo importante es que no se disuelve en el agua. Entonces, el objetivo de la formulación va a ser, vamos a hacer una microemulsión para que se mezcla la biocida con los otros componentes de la formulación. Para hacer eso, vamos a utilizar lo que llamamos un cosolvante. Usualmente lo llamamos, es un alcohol. Es un alcohol que permite al biocida de ser líquido. Entonces, cuando llega, está en forma de polvo, de pasta o de algo viscoso. Y con el alcohol lo vamos a volver líquido. Después vamos a utilizar resinas. ¿Qué es la resina? La resina permite la fijación de la sustancia activa, entonces el biocida, dentro de la madera. Entonces vamos a utilizar unos agentes de penetración y la resina, su función va a ser de pegar, de fijar el biocida adentro de la madera. Lo vamos a ver después. Tenemos entonces dos tipos de resinas. Una en curativo. Entonces en curativo el objetivo va a ser de fijar el biocida con más profundidad que se puede. Y en preventivo, el objetivo va a ser de fijar la sustancia activa en superficie de la madera para crear lo que podemos describir como un armor de la madera para que los espores de los hongos no se puedan desarrollar desde la superficie y que los insectos que quieren poner las larvas adentro no se ponen en la madera desde el principio. Entonces vamos a también poner tensioactivos. Los tensioactivos se llaman también emulsionantes. Los tensioactivos son primordiales para hacer una microemulsión, porque los tensioactivos combinan las moléculas quienes no se mezclan. Entonces tenemos algo de biocida que es con base que son de la petroquímica. Lo vamos a necesitar mezclar con algo con base agua. Y entonces los dos no se mezclan usualmente y el tensioactivo va a servir a mezclar los dos. Entonces, esos son más o menos la explicación de un tensioactivo. Tenemos una molécula, entonces, que está hidrófila, compatible con agua, y la otra que es lipófila. Entonces, el biocida es lipófila y el agua, entonces, es hidrófila, por supuesto. Se haría un lado con el agua y del otro con el aceite, y es lo que vamos a utilizar para hacer el enlace entre algo lipófilo y algo hidrófilo. Permite a la sustancia activa ser soluble. Eso es el resultado que vamos a tener. Adentro vamos a tener el biocida con el cosolvante. Entonces, eso es la molécula que vamos a tener adentro. Vamos a tener la parte, entonces, lipófila que se va a mezclar con la parte hidrófila, el agua. Y eso son lo que podemos ver a medio, son los tensioactivos. Después el agua es nuestro solvante. No vamos a utilizar disolvente para no tener también algo, todas las soluciones ahora que se puede desarrollar en Europa deben ser con base agua. Entonces nosotros realmente trabajamos mucho en este tipo de tecnología y por eso estamos especializados en microemulsión. Entonces el agua va a ser el disolvente de origen natural. ¿Qué es un solvante? Un solvante es un difusor de superficie. La parte de agua va a ser nada más de proyectar la biocida en la mayoría de la superficie de la madera
para poner realmente una protección óptima en la madera. Permite entonces mejorar la aplicación del producto nada más en la madera. Y después vamos a poner aditivos que sean antiespumantes, bactericidas también, porque pues vamos a poner una agua en la madera, entonces vamos a tener bactericidas para que no veamos bactericidas nacer. Vamos a poner agentes anticorrosivos para que la máquina que vais a utilizar no se corrose. Vamos a poner estabilizador de pH y agentes colorantes para ver que no es agua y que no se puede poner a confundir. Entonces, aplicación de Exilith 3000P Plus en la madera. Vamos a ver entonces el agua penetra hasta 3 milímetros adentro de la madera. Eso es entonces el solvente, no es un solvente de origen de petroquímica, entonces es un solvente natural. Penetra hasta 3 milímetros. De segundo, entonces vamos a tener el agua más el cosolvente con la insecticida y la fungicida, que va a penetrar hasta 13 milímetros. Vamos a ver una difusión adentro de la madera. Y la resina, el objetivo es que el agua se evapora y la resina fija los biocidas adentro de la madera, como se puede ver aquí. Y entonces tenemos una fijación con una protección hasta 3 milímetros. Eso por una protección preventiva es suficiente. Por una protección curativa, por supuesto, tendremos que inyectar Exilith 3000P Plus adentro de la madera para proteger y curar la madera en profundidad, porque sabemos que las larvas circulan en los 3 primeros centímetros más o menos de la pieza de madera, especialmente en la burja. Entonces, este tipo de producto puede ser adaptado en solución que llamamos biosourced. En España creo que se llama ecodiseño. Como ya lo dije, nosotros tenemos una empresa que se llama Berchem Extracción Vegetal y nosotros entonces trabajamos mucho en este tema para hacer productos con base vegetal al lugar de base de petróleo y con la misma eficacidad. Eso es muy importante de decir, con la misma eficacidad, nada más porque es un tema muy importante por los años que vienen y especialmente ahora las autoridades quieren realmente pasar ese tipo de producción en vegetal por el bueno de que sea del aplicador como por el bueno del medio ambiente. Entonces, nosotros hemos trabajado hace más de casi 10 años que trabajamos en este tema y ahora entonces estamos bastante felices porque podemos proponer la mayoría de nuestros productos en ecodiseño, en versión ecodiseño. Y ahora con Persist hemos lanzado Exilith 3000P Plus en versión ecodiseño. Eso significa que trabajamos con un producto donde solamente hay el biocida que está de origen de petróleo. Todo el resto viene de que sean las resinas, que sean los cosolvantes, los tensioactivos. Todo lo podemos sourcear directamente en plantas gracias a nuestra empresa de extracción vegetal. Ahora pues voy a hablar un poco del Thermifilm, que es el tercer producto que tenemos en España, que es una barrera físico-química que se plaza abajo del cimiento de la casa para proteger durablemente la casa de las termitas. Fue inventado en 1994. Se puede ver así en rollos de 150 metros cuadrados y está hecho de poliétil en bajo densidad, donde vamos a poner adentro permetrina contenida. Vamos a mezclar los dos para tener un Thermifilm, donde el biocida va a estar fijado adentro
del polietileno. Eso es una reacción química que vamos a hacer para guardar el biocida dentro del polietileno y de hacer de 2 constituyentes solamente 1. Entonces, el primer constituyente es polietileno baja densidad. Es un termoplástico que va a ser ramificado para que resulte en su baja densidad y para que resiste durante mucho tiempo, a todas las agresiones químicas que sean en el suelo durante el tiempo, durante por lo menos 10 años. Y también va a resistir también al cimiento que se seca, que tiene una agresión química muy importante cuando seca. Entonces, el segundo constituyente va a ser la molécula insecticida, la permetrina, la misma que tenemos en XXGel. Actúa en el sistema nervioso de los insectos, como lo decimos, y tiene una acción letal, no solamente por ingestión, pero también por contacto. Eso es muy importante porque el objetivo aquí va a ser que la termita que quiere entrar adentro del edificio va a entrar en contacto con el film y va a recibir una dosis de permetrina suficiente para matarla después de un par de horas. Entonces, injerto de la molécula de permetrina en el polietileno va a ser una reacción química que vamos a obtener con compounds, es lo que llamamos un compounds, donde la permetrina está contenida para que se mezcla bien con el polietileno. El polietileno es nada más que resinas que se va a poner a nivel viscosa y que vamos a secar. Entonces, sabemos muy bien generar ese tipo de reacción. Entonces, la adición de los otros componentes de formación son colorantes para que el film sea verde y tenemos otros aditivos además para resistir también un poco a los UV y para resistir a las agresiones químicas. Eso es el proceso entonces que vamos a hacer. Vamos a poner diferentes ingredientes, aditivos de formación, materias activas y polímero. Lo vamos a mezclar con una temperatura elevada y controlada. Y vamos a controlar la absorción de la permetrina en el polietileno. Eso es muy importante porque el objetivo realmente es no tener una temperatura que está muy elevada para no matar a la sustancia activa, pero también lo vamos a necesitar calentar bastante para que se mezcle bien la cosa. Entonces, así obtenemos una mezcla perfecta y homogénea de la permetrina adentro del polímero gracias a esa reacción química. Después vamos a obtener entonces un proceso caliente y frío para cortar lo que llamamos compounds. Y después vamos a obtener el polietileno por extrudación. Lo siento que parece que sí. Entonces, eso es el proceso de extrudación. Esto obtenido por extrusión, por una repartición homogénea de la permetrina en el polietileno baja densidad. Entonces, el proceso de extrusión es lo que podéis ver en la fotografía a la derecha abajo. Eso es lo que tenemos y podemos dar el tamaño que queremos. El objetivo, como lo dije, es proteger las entradas de termitas subterráneas. Entonces, todo lo que son entradas son discontinuidad de cimiento. Discontinuidad de cimiento, vamos a ir realmente en las fundaciones del edificio y entonces vamos a ver todas las discontinuidades de cimiento, que sea a nivel del material que vamos a utilizar, que sea a nivel de las entradas de evacuaciones o cualquier cosa que va a atravesar el cimiento, vamos a proteger todo. Y tenemos un manual ahora de instalación que permite verificar todos los puntos de entrada de termitas. Y nosotros vamos a poner el film en toda la superficie del edificio.
Ahora es un producto que vendemos en todo el mundo. Es un producto que se instala mucho en Europa, por supuesto, en Australia, en África y en todos los continentes. Entonces tiene éxito en todo el mundo porque lo sabemos, porque lo hicimos, lo testeamos en todo el mundo. Hicimos, por supuesto, en Francia un test desde 1994. Ahora sabemos que el producto puede durar más que 25 años, porque hicimos test durante 20 años y tenemos eficacidad en unas obras desde 1994 sin que la termita pueda entrar adentro del edificio. Entonces hicimos el test con el FCBA, hicimos test en África del Sur con las oficinas de las normas en 1997. Hicimos test en United States, en Guyana Francesa, en Australia y en Tailandia. Y en todos los continentes entonces hicimos test y tuvimos éxito en todos los test que hicimos. Tenemos certificaciones entonces en todo el mundo, en Singapur, en Francia, en Tailandia, en Australia. Tenemos documentación, manual de instalación, tenemos brochuras también para presentar un poco el producto. Y entonces nuestro objetivo es realmente de promover una protección del edificio durante un máximo de tiempo. Muchas gracias por la atención, muchas gracias Hernán por esa oportunidad y si tenéis preguntas, por supuesto, estoy aquí para responder. Muchas gracias a ti, Tomás, gracias también a Marcelo, realmente muy completa tu presentación. Sí, hay varias preguntas, quiero aprovechar este espacio, voy a habilitarme la cámara, a ver, un segundito, ahí está. Ahora sí. Si quieres, Marcelo, Tomás, pueden también habilitar la cámara si pueden. Yo les voy a estar leyendo algunas preguntas que fueron surgiendo. A ver. José Luis Suárez Díaz pregunta para Tomás, ¿en qué casos podríamos utilizar productos de base de agua y en cuáles utilizamos los productos de base gel, según tu recomendación? Vale, pues el base gel, tenéis que saber que, por supuesto, el Xilix Gel es un producto listo para usar, entonces sale un poco más caro que un producto con base de agua. El Xilix Gel es muy interesante para ganar tiempo y también entonces es económico a este nivel porque no se necesita inyectar. Entonces, si tenéis unas vigas que tiene entonces el tamaño inferior, por supuesto, por ejemplo, a 400 milímetros de semiperímetro, es mucho mejor utilizar el gel. Mucho mejor porque vais a tener una protección homogénea desde la superficie hasta el tercer centímetro. Entonces, si tenéis una intervención curativa a hacer en una madera contra capricornio, termitas o otros insectos xilófagos, yo aconsejo mucho más el gel porque va a tener una eficacia sobre los 3 centímetros de manera homogénea. Claro. Entonces, la base agua es cuando tenéis no solamente un problema de insectos, pero también de hongos. Como lo mencionó Marcelo, hay que resolver por qué hay una agua, humedad que está creyendo hongos. Hay que resolver este problema y después hay que resolver el problema de insectos, porque cuando hay hongos es muy apetente por los insectos también. Entonces yo aconsejo el Xilix 3000 P+ cuando vais a necesitar hacer una protección no solamente de los insectos, pero también de los hongos. Entonces, Claro. realmente son dos productos distintos con un objetivo que va a ser un poco el mismo, nada más que es mucho más práctico utilizar
el Exilix Gel que Exit 3000 P Pulse, porque penetra más, nada más. Excelente, excelente, muchas gracias. Para Marcelo, tengo dos preguntas en una. De Roger Vila, pregunta, justo entró un poco tarde al webinar, creo que tú lo has abordado, si puedes profundizar un poco más sobre los tratamientos para eliminar el oxígeno por anoxia, para el control de plagas, y dónde se pueden adquirir. Antes que respondas, les recuerdo a todos que para cualquier consulta respecto a los productos, pueden contactarnos a hernan.funes@pelsis, yo lo voy a retransmitir al comercial zonal y a raíz de ello pueden avanzar. Esa pregunta para ti, Marcelo, complementando otra que me llegó por WhatsApp, que me preguntaban, tú mencionaste que se pueden llegar a romper fibras de la madera en sistema de inyección, si existen susceptibilidades en diferentes tipos de maderas respecto a esa rotura o si depende del nivel de daño. Son esas dos preguntas, lo de anoxia y sobre la rotura de la fibra. Vale, perfecto. Primero, antes que me olvide, hoy cuando me atacó el austríaco, lo que quería decir era que, a ver, no lo quise nombrar porque son muy pocas empresas que lo tienen, son las autoclaves. Autoclave, sí. Como sistema de tratamiento. Son muy pocas empresas que tienen y por lo tanto, que les decía que la autoclave a veces falla con algunos tratamientos, sobre todo para el caso de Capricornio. Respecto a la anoxia, yo desconozco los que hacen la parte química, sí lo he visto en una presentación o lo he comentado, creo que en Exposida Madera, que estuvimos en Bilbao, quienes hablan de eliminar químicamente el oxígeno. Yo voy a contar mi experiencia y lo que nosotros hacemos o hacíamos, que es con nuestro equipo que era el Killbox, era simplemente retirar el aire por medio de vacío y reemplazar el aire con anhídrido carbónico o, en el caso que se fuera necesario, con nitrógeno. Entonces, no necesitas ningún tipo de reacción química para quitar el oxígeno. Simplemente es sustituir un gas por otro. Entonces, es ahí. Después ya eso te lo dejo que te lo busques porque lo desconozco. Si funciona o no funciona. Sé que los hay, los he nombrado porque lo han presentado, pero nosotros no trabajamos tampoco con ese tipo de producto. Respecto a, La rotura de fibras. a la fisura, yo hice referencia a cuando uno inyecta gel, hay que tener cuidado porque es lo que dijo Thomas, estamos hablando de un producto que se transforma de gel por su tixotropía, pasa a líquido y de líquido vuelve a gel, pero no deja de tener una densidad diferente a un líquido. Entonces, no es lo mismo meter, no sé si alguno tiene alguna edad, pero yo me acuerdo cuando era chico que nos ponían algunas inyecciones que eran a base de estos antibióticos tremendos de penicilina, que cada vez que venían base aceitosa y cuando te pinchaban te rompían todo el músculo. Acá pasa lo mismo. No es lo mismo meter, o cuando inyectas un disolvente uno que sea base disolvente, penetra mucho más fácil, necesitas, ahí le das presión y no tenés ningún problema. Pero cuando metes un líquido o algo que es más denso, como le des presión, la tendencia de la fibra sea a partirse, y sobre todo si es una madera como un pino o una madera con una densidad baja, mientras menos densidad tenga, más tendencia a romperse tendrá. Entonces, cuidado con, yo les recomiendo siempre antes de inyectar, si utilizáis una Airless, hacer pruebas previas con algún trozo de madera similar y ver los niveles de presión. Los equipos hay que ensayarlos a veces antes. No podemos ir con un equipo a un lugar y ¡boom! Le damos como si fuera la primera vez y no. Yo recomiendo siempre probar en vuestro taller, en vuestro almacén, probarlo con alguna viga y ya está. Tener en cuenta que solamente se inyectan vigas, no se inyectan tablas. Las tablas no se inyectan, eso se pulveriza todo. Muy bien, muchas gracias. Antonio Ramos pregunta para Tomás, ¿el Silix Gel se puede inyectar mediante válvula antirretorno? Antirretorno,
depende de la máquina que vais a utilizar. El objetivo cuando se inyecta es nada más que rellenar el hoyo. No hay que poner presión. No es como un producto con base de agua donde hay que poner presión para que el producto penetre a lo máximo adentro de la madera. El gel, por sus características químicas, va a penetrar. Entonces, nada más hay que rellenar el puente de inyección. No hay un punto de retorno, entonces hay que bajar la presión para que el producto no vuelve en su cara, si puedo decir así. No sé si contesté. Aclarar un poquito también esto, porque lo comenté yo. Realmente no es necesario utilizar válvulas antirretorno o inyectores. Yo creo que lo he dicho, porque tened en cuenta que el gel no vas a tener el efecto de rechazo que tiene el líquido porque le tenés que dar presión. Es más, en muchos casos yo lo he utilizado utilizando una jeringa de estas de alimentación que tienen 250, 300 centímetros cúbicos, la rellenas de gel, lo pones sobre el taladro y le das con el émbolo y con eso es suficiente para repartir el gel dentro de la madera. Y como dice Toma, después el gel se encarga de autopenetrarse, de expandirse dentro. Bien. El concepto es diferente a la inyección del líquido. Ok. Hay otra pregunta de José Luis Suárez Díaz, vinculada también a esto, que pregunta cómo inyectar o cómo colocar gel en una viga gruesa. Si se tienen que hacer perforaciones previas y si esas perforaciones, después pregunta, complementa Francisco Villar Fernández, si esas perforaciones no le pueden quitar consistencia a la estructura, ¿no? ¿Qué opinión tienen al respecto? No. Primero, creo que Toma lo puso, me parece, en una de sus diapositivas, se perfora siempre, por norma, 3/4 de la profundidad de la viga. Al 3 bolillos, 3/4 de profundidad, porque con eso consigues llegar a la albura de la otra cara. Pero eso es tanto para líquidos como para gel. Eso es para todo el mundo. Evidentemente, si tú coges una viga y la dejas como un queso gruyère, evidentemente la vas a afectar. Por eso está una norma de ponerlo al 3 bolillos cada 25 o 30 centímetros. Con eso no vas a dañar la estructura de la madera. Y la ventaja de aplicar el gel es que puedes utilizar lo que, como Tomás también, por ejemplo, las fendas, todo lo que sea fendas, la grieta de la madera, las utiliza. Con eso no necesitas taladrar. Si hay ya previamente algún hueco que haya generado algún insecto xilófago, lo metes por ahí al gel, el gel se va a meter, va a rellenar lo que se toma, todos los huecos, se va a expandir y te estás evitando una insección. Es decir, que el gel tiene muchísimas más variantes, muchísimas más soluciones que la inyección del líquido normal que hemos utilizado toda la vida. Claro. Bien. La última consulta, la última pregunta que tengo es un poco amplia. No sé si cada uno quiere dar su perspectiva. ¿Cuál sería el tratamiento ideal para tratar muebles afectados por carcoma? Pregunta Sergio Castillo Bravo. ¿Puedo empezar yo? Sí, sí, sí. Vale, yo lo primero que le recomiendo es que calcule el valor o que le explique al cliente el valor del mueble. Es decir, si es un mueble que realmente merece la pena o no. Porque si es un mueble que vale 400, 500 euros nuevo y tú te tienes que gastar, por decirte, 800, 1000 en un tratamiento de anoxia o más o de otro tipo, pues te sale más barato tirar el mueble y comprarte uno nuevo. Los tratamientos dependen, los costes va relacionado con primero cada empresa tiene su línea de costes y evidentemente el trasladar, por ejemplo, un mueble, una madera a un autoclave, pues tiene un coste, tienes que ir, lo tienes que traer de vuelta. Los tratamientos de anoxia se pueden generalmente hacer en el mismo lugar donde está el mueble. ¿Por qué? Porque al final no estás utilizando ningún biocida, estás utilizando
el aire normal o el CO2, que no tiene ningún problema, mientras ventiles no vas a tener ningún riesgo. Entonces, pero son muchos factores los que hay que tener en cuenta. Después, muchas veces hay muebles que se pueden tratar, por ejemplo, con el siligel. Por más que estén lacados, muchas veces los muebles están lacados por fuera o pintados por fuera, pero tienen por dentro la parte, el poro abierto. Entonces, todos los sitios donde tú tengas el poro abierto, pues le puedes dar. Y lo que decía Tomás, el producto migra 3 centímetros, imagínate un mueble que tenga una puerta de 2 centímetros de espesor, le das, si le puedes dar por la cara de atrás, pues has cubierto los 3 centímetros con creces. Entonces, hay alternativas. Lo que pasa es que hay que buscarlas. Perfecto. No sé si Tomás quieres complementar algo. Pues no, creo que Marcelo dijo todo. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Marcelo. Bien, excelente. Creo que se sumó una pregunta más, la última, de Víctor Bouzón. Dice, buenos días. En la típica viga de abeto, laminado en un porche afectada por hilotrupes, perdón. ¿Cómo se plantearía el tratamiento y cómo afectaría el encolado? Que creo que eso también algo se mencionó, en los distintos listones que forman la viga en el mismo. Tomás. Entonces, depende un poco de la viga, del tamaño de la viga. Si es exterior o interior. Nosotros lo que aconsejamos, por supuesto, es nada más de tratar lo máximo de cara. Entonces, en una viga laminada se puede tratar las 4 caras. Es mejor que tratar solamente 3 caras, por supuesto. Yo aconsejaría, ExiLixRel va a funcionar perfectamente. Adentro de la cola depende también de qué tipo de cola adentro, pero nosotros tuvimos hasta ahora éxitos con vigas laminadas en abeto. A 2 centímetros no hay problema. ¿Y cómo decimos que va a penetrar hasta 2 centímetros? Usualmente la parte laminada, entonces la parte al interior que puede tener alburja, debe ser quizás inyectado. Depende realmente del tamaño de la viga y dónde hay cola, si es más que 2 centímetros o si es inferior a 2 centímetros. Excelente. Bueno, muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Tomás. Realmente aportaron un montón de sus conocimientos y estuvo muy, muy interesante. Les agradezco enormemente que hayan formado parte de esta serie de webinars. A todos los participantes les agradezco también que se hayan hecho el tiempo de poder participar de este encuentro. Esta charla va a quedar grabada, la vamos a subir a YouTube y vamos a hacer un parate en el mes de agosto con este ciclo de webinars mensuales, dada la época puntual en España, y retomaríamos en septiembre. De todos modos, estamos también con un intento, todavía no tenemos fecha, pero es probable que realicemos algo presencial antes de fin de año, así que estén muy atentos a las comunicaciones y a las redes sociales que manejamos, que vamos a estar comunicando también ahí los nuevos webinars y los nuevos encuentros que tenemos previsto realizar. Nos quedan varios temas por abordar, muy interesantes todos. No tocamos todavía temas muy populares, si se quiere, en nuestro segmento, como son lo que es manejo de roedores, manejo de cucarachas, que son los temas que se vienen. Así que bueno, no me queda más que agradecerles esta etapa. Fueron varios webinars en esta mitad de año que hemos llevado adelante y particularmente en esta ocasión volver a agradecer a Tomás y a Marcelo por formar parte de este encuentro. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.